Frecuencia Crística, podcast movidos por la fe. Es un espacio de conversación en base a las enseñanzas de Cristo Dios, para toda persona de fe con inquietudes espirituales. Desde San Fernando, zona sur. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos, somos parte del movimiento de fe crístico de la zona sur de San Fernando y estoy junto a María Luisa, María Paz y Catalina para entregar el 5º capítulo de la Frecuencia Crística, podcast Movidos por la Fe. En el 2º capítulo de Frecuencia Crística, que si aún no lo han visto vamos a dejar el link en la descripción, hablamos que Cristo en su paso por la muerte hace cambios en la condición del hombre, instaurando la ley de resurrección. ¿Qué es la ley de resurrección? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? De eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. Para entrar un poquito en contexto, comencemos por definir qué es una ley. Una ley es una regla o norma universal que funciona independiente que el ser humano la conozca, la asuma o la acepte en sí mismo. Perfecto. Entonces, ¿qué es resurrección? Resurrección es lo que renace de lo putrefacto. Para que haya resurrección, debe haber una muerte física, como una semilla que debe dejar de ser semilla para ser una planta. Perfecto. Entonces, ¿qué sería la ley de resurrección? Bueno, entonces la ley de resurrección es una ley de los cielos que rige la vida, ¿ya? Y que establece que al momento de la muerte física, de dejar este cuerpo carnal, vamos a tomar un tipo de cuerpo espiritual, ¿ya? Y eso es la inmortalidad. Para conocer más sobre esta ley, nos apoyaremos en un extracto de nuestro manifiesto crístico, La Revolución de la Fe, al que pueden acceder de forma totalmente gratuita visitando www.movimientocrístico.org. En este vamos a comenzar a leer las 50 instancias, el número 20, el que habla concretamente de la resurrección. ¿Qué les parece si leemos un fragmento y lo comentamos? Bien. Cristo cambió la ley de vida. Ahora no necesitamos esperar el juicio final para ser redimidos, porque Cristo es la vida y por Él todos obtenemos alguna instancia póstuma, según la suma de nuestras causas. Y la rara idea de un paraíso ideal y hasta sublime, en donde la gente se reúne nuevamente como en otro planeta para seguir viviendo como lo hacen en la Tierra, es una burda teoría que contraría toda la doctrina de Cristo. ¿Qué podemos extraer de este párrafo? Bueno, lo esencial ahí es que Cristo cambió la ley de vida. ¿Se acuerdan que en el 2º capítulo hablamos de cambios que hizo Cristo en la condición espiritual del hombre cuando encarnó en Jesús? Ahí es súper importante que Cristo instaura la ley de resurrección, ¿ya? Instaura esta ley que, porque antes de Cristo, eso es importante dejar claro, nosotros volvíamos a la carne una y otra vez, sin posibilidad de trascendencia, sin posibilidad de tomar inmortalidad, estábamos encerrados en este mundo. Luego de Cristo y este cambio sustancial que Él hace en la ley de vida, hoy día nosotros podemos tomar inmortalidad al momento de dejar este cuerpo carnal, ¿ya? Entonces, todo esto fue hecho por gracia, porque el hombre tampoco hizo ningún mérito para que esto fuese posible, ¿ya? Sino que fue una dádiva del cielo entregada para la redención del hombre, para que el hombre pueda retornar. Perfecto. A mí me llama la atención en ese párrafo también que habla del juicio final. ¿A qué se refiere el juicio final? ¿Eso era parte de la antigua ley entonces? Exactamente, eso era parte de la ley antigua, ¿cierto? Que decía que tenía que esperar. ¿Se acuerdan de esa parte que hablamos? Esto es más concreto. ¿Se acuerdan de cuando hablamos en el 2º capítulo de la frecuencia crística que del sueño de la dulce espera? Sí. Ya, entonces ahí se pensaba, y de hecho era así, que los santos estaban en un sueño de la dulce espera
esperando a que les dieran la posibilidad de inmortalidad, de trascendencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando Cristo cambia la ley de vida, ellos pudieron resurreccionar, ¿cierto? Pasar a un tipo de gloria según sus frutos. Se abrieron los cielos. Exacto. Entonces, es súper distinta la condición que tenía el hombre antes de Cristo a la que tiene hoy día, porque hoy está la ley de resurrección instaurada y hoy tomamos inmortalidad al momento de morir y pasar por la muerte. Y eso es para todos sin distinción de raza, de género, de nada. La salvación es para todos. Recalcando que durante ese hecho también se le devuelve el espíritu al hombre, que es la llave para lograr esta trascendencia. Exacto. De hecho, el espíritu permite la resurrección. Pues sí, por eso antes volvíamos a la carne una y otra vez porque no teníamos espíritu. Sí, y también que la ley postula que obtenemos una instancia póstuma. Y esto es como un tipo de gloria, y a eso se refiere Cristo en el Evangelio en Juan, que es Juan 14, versículo 2, que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. A mí, cuando yo leí esa palabra, o cuando la escuché en realidad por primera vez, me marcó mucho. Fue así como que en la casa de mi padre muchas moradas más, y yo me dije, ¿y qué hay? Es como, o sea, que hay me imaginaba distintos mundos, como una instancia para nuestra después de nuestra muerte. Y eso sí, yo antes de vivir como antes yo como no tenía conocimiento como de esta pequeña frasecita, en algún momento también como que fui incrédula, como que pensaba que la muerte uno se moría y hasta ahí llegaba la vida. Ah, sí, pues el fin. Era el fin de claro. todo. Sí. Sí, pues de hecho eso se complementa con otra frase del Evangelio que dice: por sus frutos los conoceré. ¿Por qué? Porque en el fondo la instancia de gloria va a depender de nuestros frutos en vida, y nuestros frutos tienen que ver con qué tan coherente fui yo con mi conciencia y con mi fe durante el paso por este mundo. Entonces eso va a tener como resultado un tipo de cuerpo espiritual, y este cuerpo espiritual va a ir a una de estas moradas que Cristo describe en el Evangelio. Por tanto, no todos nos vamos al mismo lugar, pues como dice el texto. Claro. Es como esa idea idealizada de que nos vamos a otro planeta y todos vamos a estar juntos, y al final cada uno es responsable de sí mismo, y tenemos que darnos cuenta que es una transformación de cuerpo carnal a cuerpo espiritual. Entonces nos vamos a estar sujetos a la misma realidad. Claro, importante ahí también en el fondo lo que describe el Evangelio y nos enseña Cristo, que la medida va a ser personal. Por pertenecer o no a alguna institución no define el tipo de resurrección que tú tienes, porque la ley de resurrección, como es para todos, y la medida es la coherencia con la conciencia y la fe, por lo tanto eso va a depender de ti mismo y en relación con Cristo Dios. Exacto, y ahí te hace responsable de tus frutos. De hecho, porque esta partecita que dice la rara idea de un paraíso ideal viene después de esto, porque al conocer esta verdad, ¿cierto? Que tomamos un tipo de cuerpo espiritual según la medida de nuestra coherencia con nuestra conciencia y con nuestra fe, ya sabemos, y eso nos hace responsables, y que es una medida individual, ¿cierto? Y que ahí en el Evangelio se explica súper bien cuando dice: por sus frutos los conoceré. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Llegar entonces a esta claridad de que no nos vamos a ir al mismo lugar todos, porque esa medida es personal. Entonces obviamente no vamos a seguir viviendo igual que en la tierra, porque pasamos de cuerpo carnal a cuerpo espiritual. O sea, no vamos a vivir en carnalidad. Exacto. Entonces no es que salgamos de acá y nos vamos a otro lugar y nos ponen, no. Entonces por eso dice que es una burda teoría que contraría toda la doctrina de Cristo, porque como hablamos delante, Cristo cambió la ley de vida. Entonces ya no estamos sujetos a la carne, sino que podemos después de esta muerte carnal tomar cuerpo espiritual, y esa es la inmortalidad. Por eso es importante cómo yo me preparo. Exacto. Es como, no es una manifestación de decir sí, yo solamente creo en la resurrección.
sino cómo yo me preocupo, cómo yo trabajo, cómo yo tengo práctica espiritual, que es lo que nosotros precisamente enseñamos para que la gente que opta en opción y por libertad tenga la oportunidad de empezar a trabajar desde hoy mismo en su De resurrección. nutrir ese cuerpo espiritual. Exacto. Porque si pasamos de cuerpo carnal a cuerpo espiritual, ¿qué será lo que tenemos que nutrir acá? El espíritu. El espíritu. Exacto, la espiritualidad. Y no solo la espiritualidad, la conciencia también, porque si mi conciencia me dicta algo y yo transgredo esa conciencia, como hablábamos en el capítulo anterior de arrepentimiento y perdón, porque el arrepentimiento y perdón también es importante y va de la mano con la resurrección. Porque yo aplico este arrepentimiento y perdón para así ser coherente con la conciencia y con la fe que me vive. A partir de lo conversado, podemos concluir que Cristo cambió la ley de vida. Hoy nos rige la resurrección, donde todo ser al morir pasa de cuerpo carnal a cuerpo espiritual. Y somos medidos por nuestra conciencia, coherencia y espiritualidad. Y para que esto, y nos estamos preparando desde hoy, estando en la carne, ¿cierto? Entonces, si pasamos de cuerpo carnal a cuerpo espiritual, es necesario asumir, conocer y vivir nuestro espíritu, vivir nuestra coherencia y con conciencia y fe. Pero para esto debemos comenzar por conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? En el siguiente capítulo, la frecuencia crística, hablaremos sobre los 3 yo: cuerpo, mente, alma y espíritu. Y también los dejamos invitados a que visiten nuestras páginas, nuestras redes, para que sigan nutriéndose y por supuesto quienes quieran puedan contactarse con nosotros. Los días y las fechas que van a estar en la descripción para conocer más de estos temas y poder acercar y nutrir la relación con Cristo de manera directa. Así que los invitamos a visitar la página web www.movimientocrístico.org y suscríbanse también al canal para recibir nuevos capítulos de Frecuencia Crística. Así que los esperamos. Y bueno, dar las gracias a todos y todas los que visitan y ven los canales de Frecuencia Crística, y nos vemos en el siguiente capítulo de Frecuencia Crística Podcast. Movidos por la fe. Chao, chao. Chao.